Yeah, kids, you don't stop. We won't stop. You don't stop. Come on. Y abrimos un nuevo bloque de este programa de Fuera de Pista. Nosotros empezamos ahora sí a meternos de lleno en la categoría espectáculo, no escuela. Categoría espectáculo, categoría sinónimo de chapa chapa, del sobrepaso de maniobras y de buen parque de máquinas y muy bien presentadas. Hablamos del TC850, categoría que iba a llegar a Colón para vivir lo que era la primera fecha de los playoffs. Única categoría que está corriendo con esta modalidad y donde llegaba el de Pergamino Hernán Capdevila siendo el líder a Colón, pero por ese toque entre Solieri lo mandaban a largar al fondo después de lo que había pasado en la serie, había sido sancionado, tenía que largar desde el fondo, se va a mandar una largada bárbara, usted va a ver las imágenes de lo que fue la largada del piloto de nuestra ciudad, pero por ahí los vedores interpretaron que se había adelantado. Vamos a tener la cámara a bordo del auto de Hernán Capdevila y por supuesto ver lo que fue esta competencia final, a prestarle mucha atención porque adelante también se adelantaba y lo iba a mencionar el propio vencedor, hablamos de Pescadito Domínguez, donde iba a tener un problema que se iba a estar moviendo, iba a ser recargado con 5 segundos. Vamos a ver y compartir lo que era esta primera fecha de los playoffs para el TC850, pero antes ya sabés que si estás buscando todo en suspensión para tu auto pickup, tenés que pasar por Juan B. Justo 2474, es la dirección de Lo Máximo Suspensión, todo en suspensión para auto pickup en un solo lugar. Lo Máximo Suspensión está en Pergamino. Todo lo que necesites en suspensión para autos y pick-up, Lo Máximo en Suspensión. Encontrarás precio y calidad en las principales marcas: Corben, Nakata, MC, Capemi, Espirales AG. Si todavía no encontraste tu repuesto, nosotros te lo conseguimos. Juan B. Justo, 2474. Teléfono 41 41 44 Pergamino. Y el TC850 que ya está en vuelta previa para encarar esta primera fecha de los playoffs, única categoría que tiene esta modalidad en esta temporada 2016 para la especialidad. Ya todos los autos que van en vuelta previa, lo vemos al pergaminense Martín Canulo, pero las miradas estaban centradas en lo que pasaba, porque atrás iban a estar largando tanto Solieri como Hernán Capdevila, el puntero del playoff que llegaba a Colón, y Solieri, otro de los postulantes al título 2016. Y rápidamente comenzaba a esta final con polémica. Vamos a ver lo que pasaba. Allí en círculo rojo, el de Pergamino, Hernán Capdevila, que largaba en el fondo. Los comisariatos deportivos habían dicho que se había adelantado, pero usted puede apreciar en las imágenes, se larga la competencia, no se mueve para nada el auto. Cuando se aplica el verde, que largan y mueven todos, ahí mueve la máquina del de Pergamino en lo que era esta largada de lo que es la final del TC850, que se ponía en marcha para lo que era llegar a la primera curva con un Pescadito Domínguez que también había movido, iba a tener 5 de recargo, lo iba a reconocer el propio piloto, que se le había movido el auto en el cajón de partida, pero lo bueno que había hecho el de Pergamino, Hernán Capdevila, quien estaba largando en el fondo, al superar tantas máquinas le había llamado la atención al comisariato deportivo y sobre todo a los vedores de lo bien que había largado. Por eso 10 segundos de recargo por la cabeza para el de Pergamino, que así todos seguían competencia tratando de irse para adelante, tratar de descontar, sobre todo teniendo en cuenta que adelante largaba el puntero. Nos vamos a ir a bordo con cámara de Maximiliano Máez, quien iba a estar largando en esta competencia final cuando vemos el ingreso a la recta principal, pero nosotros nos metemos en cómo largaba Maximiliano Máez. Y de ver a Maximiliano Máez cómo largaba, ahora nos vemos y prestémosle atención a la cámara de Hernán Capdevila.
Y para no perderse nada, ¿no? Un verdadero lujo de cómo largaba, las imágenes hablaban por sí solas, usted en su casa puede sacar sus conclusiones de lo que fue, si estuvo bien o no aplicado el recargo, lo concreto que en esta noche en Fedenor se va a estar tratando este tema de lo que es el movimiento, la sanción que se le había aplicado al piloto de Pergamino. Así nosotros seguimos en la competencia para ver lo que ocurría en el Emilio Reibet con un Capdevila que venía para adelante, se venía tratando de ir descontando puestos por lo menos, así ya estaba en la mitad del pelotón. Vemos el ingreso para Pescadito Domínguez en el sector de lo trabado, segundo era de Virgilio, tercero aparecía la máquina de Santiago Molina, de buena actuación, el piloto quien en la pasada competencia fue otro de los protagonistas que tuvo allí en los puestos de adelante. Momento de llegar al frenaje, a un costado estaba el auto de Jorge Tomille, quien había salido catapultado después del toque con Rodríguez. Esto iba a ser el ingreso con banderas amarillas en ese sector, así ingresaban en el sector de lo que era la recta principal para todas las máquinas, con un Domínguez que dominaba, seguido de Virgilio, pero perdiendo terreno, tercero Molina, cuarto Antunes, quinto Máez, y aquí el toque entre dos de Pergamino, Martín Canulo y la máquina de Hernán Capdevila. Un fin de semana complicadísimo para Hernán Capdevila y por el otro lado para Martín Canulo, quien entraba prácticamente pasado, se rozaba con la máquina de Aldazábal, y esto hacía que se lo encontrara Hernán Capdevila, que venía por el lado de afuera, y iban a parar prácticamente a la tierra helada. Para Martín Canulo, vemos a bordo del auto de Hernán Capdevila, iba a ser abandono en la competencia. Capdevila, por otro lado, iba a seguir en carrera, pero muy retrasado en el clasificador, y encima con los 10 segundos de recargo, aquí quedaba el auto del pergaminense Martín Canulo a un costado. Esto hacía el ingreso de AS, auto de seguridad, carrera neutralizada en lo que era esta final del TC850, que iba a comenzar a juntar a todos. Pescadito Domínguez no lo podía creer, porque era otro de los que tenía que salir a recuperar esos 5 segundos de recargo que había sido aplicado por el comisariato deportivo. Ahora era bandera verde, era relanzamiento de carrera para Pescadito, que aceleraba y aplicaba la potencia y se escapaba de Roberto de Virgilio, que a la hora de llegar al frenaje se le movía el tren trasero. Lo vemos tercero Molina, cuarto Antunes, quinto lugar venía la máquina de Máez, y así miren cómo se le ponía de costado a Rodríguez, que hacía esa especie de semitrompo. De milagro no le pegaba a Solieri, aquí a bordo del de Pergamino Hernán Capdevila. Y así veíamos cómo venía tratando de nuevamente remontar la competencia el piloto de Pergamino, y venía peleando con los dos Renault Gordini. Lo vemos en el momento de ingresar en el sector de la última curva, así ingresando en lo que era la recta principal, pero adelante el puntero se había escapado. Miren la diferencia que le había hecho el segundo de Virgilio, que venía con la presión de Santiago Molina. Aquí pasaban todos por el sector del Curbón. Vemos pasar las diferentes máquinas por esta parte complicada que tiene el trazado colonense. Veíamos a la Renoleta de Luciano Stefanazzi, quien ingresaba en recta opuesta, pero miren allí en el sector del frenaje como Pablo Ricardo se le venía a Máez, por detrás lo hacía Aldazábal, todos que van en busca de lo que era el sector más trabado que tiene el trazado colonense, aquí pasando frente a la cámara. Y otro de los que venía remontando era este señor, Juan Isolieri, quien había sido uno de los que había tenido el toque con Hernán Capdevila en la serie, aquí largando desde el fondo, y al lado, ahí a un costado, estaba la máquina de Parra y la máquina de Diego Lupi, dos protagonistas de lujo que tenía este TC850, pero nosotros nos metemos adelante porque la pelea era por el segundo lugar, porque Santiago Molina lo buscaba y lo apuntaba, de Virgilio se protegía, Antunes no podía entrar en la conversación. Aquí vemos pasar frente a nosotros la máquina de Aldazábal, por delante lo tenía Pablo Ricardo, Ricardo que lo tenía a la máquina de Máez, Máez que lo tenía apuntado a Antunes, y así se iban en busca del frenaje. Miren lo que era esta final tan entretenida del TC850, un final abierto, todos desde el segundo para atrás estaban peleando adelante. Pescadito Domínguez, que ya prácticamente no aparecía en el cuadro de ninguna de las imágenes, usted puede apreciar, era toda la pelea por el segundo lugar para atrás. Aquí se había armado otro de los trencitos, era interesante cómo se venían dando. Vemos pasar frente a nosotros la máquina de Luciano Stefanazzi con esa Renoleta que venía tratando de seguirle el paso a Solieri, quien venía para adelante. Y aquí miren cómo venía Máez, que quería dar cuenta de Antunes, Antunes que se le complicaba algo porque quedaba perdiendo la cuerda.
Aquí pasaban la máquina de Del Prado, lo veíamos también a Solieri, todos que van en busca de una nueva vuelta de carrera. Entretenida era la carrera y ya Antúnez, que había perdido tanto con Máez como con Aldazábal, y ahora quien lo tenía apuntado era la máquina de Pablo Ricardo. Aquí el puntero. En otra cosa, Pescadito Domínguez, que venía prácticamente de costado clasificando y tratando de sacarse esos 5 segundos de recargo, y lo venía consiguiendo hasta el momento con un De Virgilio que venía complicadísimo y veía cómo no podía darle a casa al puntero. Hablamos del campeón de la categoría Pescadito Domínguez. Guilla Solieri se había sacado de encima a Osvaldo Del Prado que pasaba frente a nosotros, así ingresando en lo que era la curva a la derecha. Por arriba del pianito venía Stefanazzi y todos que se van en busca de una nueva vuelta de carrera. Entretenida era la competencia. Miren cómo de costado se ponía el auto de Solieri, así se complicaba más de la cuenta. Nos vamos a bordo de lo que era el piloto. Bueno, antes vemos la maniobra, como Stefanazzi era uno de los que tocaba ahí y iba a pasar frente a ellos, donde estaban mal ubicados la máquina de Hernán Capdevila, pero las banderas amarillas agitadas nuevamente, se complicaba el sector de El Curbón, quedaba mal ubicado el auto del pergaminense Martín Castillo. Esto era motivo de AS, y quien no lo podía creer era Pescadito Domínguez, que había hecho más de 5 segundos de diferencia, y ahora la carrera estaba neutralizada. Una vez más había que salir a clasificar. Bandera verde, nos vamos a bordo nuevamente del de Pergamino. Y así pasaba en el momento del relanzamiento Hernán Capdevila, que lo tenía apuntado a la máquina de Stefanazzi. Aquí vemos cómo pasaban todos por el sector del Curbón. Una vez más, ahí vemos cómo el de Pergamino lo busca Del Prado. Momento de frenar en el sector del opuesto. Se venía con curva hacia la izquierda, por delante venía Pablo Ricardo, adelante Ricardo lo hacía Antúnez. Aquí ya rápidamente quería acelerar todo Pescadito, y ya le había hecho 3 autos de diferencia al escolta de Virgilio, que no podía aprovechar el lanzamiento para descontar esos 5 segundos. Complicado el andar del piloto de la ciudad de Recife con la atención del Laucha Busseri. Aquí venía la pelea porque Osvaldo Del Prado lo aguantaba a Capdevila que trataba de irse para adelante. Recta principal para Pescadito Domínguez, para De Virgilio, para la máquina de Molina, para Máez, para la máquina de Aldazábal. Una vez más a bordo del de Pergamino. Buen funcionamiento, dando cuenta de Osvaldo Del Prado. Hernán Capdevila ya había ganado una nueva posición, pero los 10 segundos de recargo que pesaban sobre la espalda de quien había llegado con la punta de los playoffs. Pero atrás miren cómo se venían dando. Molina, que lo tenía apuntado a Antúnez que lo tenía que aguantar a la máquina de Virgilio que lo aguantaba a Molina. Por detrás aparecía la máquina de Máez, que quería tratarse de acercar, pero venía con la presión de Aldazábal, con la presión de Antúnez que estaba ahí ubicado bien el piloto colonense. Momento de llegar al frenaje de la última curva a bordo del de Pergamino. Y usando prácticamente toda la pista y algo más, así ingresando en recta principal, seguíamos lo que pasaba con la pelea, porque miren cómo se había desprendido Pescadito Domínguez de la punta de Virgilio, que venía con la presión de Molina. Aquí todos prácticamente era un trencito, los venía manteniendo a todos. Roberto de Virgilio lo frenaba a Molina hacía lo propio con la máquina de Máez que lo aguantaba a Aldazábal que lo tenía que aguantar Antúnez a Pablo Ricardo, y así a bordo de nuevamente de Hernán Capdevila, como lo tenía por delante a Pablo Ricardo. Y así lo veíamos en lo que era la salida después del frenaje del opuesto, cómo venían prácticamente soldado Antúnez, Pablo Ricardo, que lo tenía apuntado al negro de Colón. Así le mostraba el auto por la derecha, por la izquierda, por lo que era el momento de frenar en la última curva para ingresar en recta principal. Así ingresaba tanto el piloto Pablo Ricardo, que se abría más de la cuenta, dejaba la puerta abierta, se quería filtrar el de Pergamino. Así ingresando en recta principal, prácticamente la cuerda iba a ser para Capdevila, que lo tenía prácticamente posición ganada con respecto a Pablo Ricardo, y así daba cuenta el de Pergamino sobre el San Pedrino, ingresando en el sector del opuesto. Adelante estaba Antúnez de ellos, por delante de Antúnez lo hacía Aldazábal, pero pasaba de todo porque se comenzaban a juntar de Virgilio. Ya cada vez era más la complicación que tenía, que prácticamente los venía frenando a todos. Y miren por dónde venía Aldazábal, por el lado de afuera en el frenaje, lo quería aguantar Maximiliano Máez. Era entretenido, chapa y chapa en esta final del TC850, que era 20 vueltas, pero nadie quería
quería que se termine, prácticamente era lo mejor que se había vivido en espectáculo a lo largo de toda la tarde. Momento de frenar, lo vemos a bordo con cámara de Hernán Capdevila, como nuevamente se metía Pablo Ricardo, perdía el de Pergamino, el sanpedrino daba cuenta, toquecito entre Ricardo Capdevila, el negro Antunes, que venía prácticamente rescindiendo la posición con Pablo Ricardo, entraba muy abierto, muy pasado, la cuerda iba a ser para Pablo Ricardo, momento de llegar al curbón, se metía, estiraba y Antunes, que prevalecía sobre Ricardo. Buena la maniobra del negro de Colón, prácticamente corriendo en el patio de su casa, adelante de Virgilio, que lo seguía aguantando a todos. Miren cómo venía Capdevila por un lado y por el otro, le sacaba el auto prácticamente de los espejos. Momento de llegar al frenaje, se venía el frenaje del opuesto para todas las máquinas de esta final del TC850. Ricardo, que lo aguantaba a Capdevila, así lo vemos a un de Virgilio que venía aguantando la Molina, que perdía terreno con respecto a demás. Aldazábal, prácticamente venían chapa y chapa, se van en lo que era esa recta. Quien perdía era Santiago Molina, que iba al pasto, pero seguía acelerando por arriba del pasto. Momento de llegar a lo que era la última curva, se metía Molina nuevamente en la pista, no quería perder la posición con Aldazábal. Recta principal, ya había pasado Domínguez, hacía lo propio de Virgilio. Más se lo veíamos a la máquina de Molina por detrás a Aldazábal, así venían todos prácticamente muy juntitos. Atrás lo hacía Antunes, Ricardo, todos que van en busca de lo que es el sector del curbón. Era entretenida la carrera de esta final del TC850, que ya cumplían una nueva vuelta de carrera, prácticamente entrando en la parte final, se comenzaba a definir y ya Pescadito Domínguez, que estaba en otra cosa, nosotros a bordo una vez más del de Pergamino. Momento de frenar en el sector del opuesto, se quería filtrar por afuera, pero era duro de roer Pablo Ricardo, que aguantaba bien con ese Renault Gordini la posición con respecto al de Pergamino. Aquí primer plano para la máquina número 4, para el colonense, para el negro Antunes, que por delante lo tenía Aldazábal, que veía cómo se peleaban tanto Maes como la máquina de Molina. Maes, que va por el pasto, se ponen de costado el auto de Aldazábal, que se toca con Molina, así lo veíamos a bordo de Hernán Capdevila. Prácticamente iban en una misma baldosa todos los autos, no entraban más autos. Aquí lo teníamos a Maes, miren cómo venían, qué entretenida que era esta competencia, metiéndose en lo que era una nueva vuelta. Prácticamente el negro Antunes había sacado boleto porque había saltado aprovechando todo el desparramo. Aquí Aldazábal, que iba a perder con respecto a Capdevila, por delante lo tenía Maes. Era muy bueno la producción de estos autos del TC850, se venía el momento de frenar en el opuesto, toquecito de la máquina de Pablo Ricardo, topetazo al Fiat de Capdevila, prácticamente frenando contra el auto de Hernán Capdevila, así ingresando en el sector más trabado. Mientras tanto Pescadito Domínguez se va en busca de la cuadriculada y se terminaba, pero atrás seguían el desparramo, chapa y roce. Esto era la final del TC850 que se venía terminando. Miren cómo venían Maes con Santiago Molina ingresando en recta principal, se terminaba la carrera para todos ellos. Entretenido el espectáculo que brindó en esta séptima del año el TC850, con victoria de Pescadito Domínguez, el campeón de la categoría en 20:28, 6:37. Segundo lugar para Roberto de Virgilio, fue tercero Gustavo Antunes, cuarto Maximiliano Maes, quinto Mariano Aldazábal, sexto se ubicó Santiago Molina, el séptimo Pablo Ricardo, octavo Osvaldo del Prado, noveno Solieri y décimo Estefanasi, décimo primero Gorbalán, décimo segundo Díaz, décimo tercero Capdevila, décimo cuarto Solieri, los que clasificaban en esta séptima del año y en la primera de los playoffs. Y así pasaba, ¿no?, esta competencia final del TC850 con una victoria contundente para Pescadito Domínguez, que rebanó esos 5 segundos de recargo, le sacó 8 prácticamente a Roberto de Virgilio, quien era el segundo, que venía con una complicación, y atrás pasaba de todo. Usted pudo apreciar las imágenes de lo que se daban en la parte del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Había batalla en todos lados y la verdad que una muy linda carrera que ofrecieron los pilotos del TC850. Sin duda que por ahí empaña todo lo que pasó con Hernán Capdevila, lo decíamos en la que fue esa tan buena largada, y después el comentario que pasó en el día de ayer. El propio domingo también pasó lo mismo en las redes sociales, donde se podía apreciar que no se había adelantado, algunos a favor del piloto de Pergamino, algunos neutrales y algunos en contra. Bueno, como siempre pasa en las redes sociales, que dio mucho por hablar. Lo concreto es que en el día de hoy, en un rato más, se van a juntar en Fedenor y van a estar analizando esta maniobra y unas tantas maniobras que dejó esta séptima fecha de la actividad zonal de Fedenor. Vamos a compartir la palabra
de los quienes arribaron en el podio de esta final del 1850 que veíamos en el bloque anterior, y es el turno de escuchar y compartir lo que decía el flamante vencedor. Hablamos de Pescadito Domínguez, quien nos va a comentar un poco todo lo que ocurrió en esta competencia final, sobre todo el recargo, que él mismo lo reconocí, sabía y estaba esperando la cenización porque ya sabía que se había movido en el cajón de partida. Vamos a ver y compartir lo que decía el campeón de la categoría. Hablamos de Pescadito Domínguez. Señor, saludado por todo su equipo. Bueno, Pesca, felicitaciones. Carrerón hiciste, ¿eh? Bueno, gracias. La verdad que una lástima lo de Fede Parra, la verdad que le mando un saludo. Es tristísimo lo que le pasó, a mí me pasó la carrera pasada y es tristísimo. Pero bueno, nos permitió largar primero. Tenemos roto el rulemán de empuje, el auto no se quedaba quieto, tuve que largar frenándolo y se movía y por eso el recargo. Me terminó saliendo el cajón. Y bueno, tuve que ir a fondo toda la carrera para, si quería ganar, tenía que sacarle 5 segundos al de adelante. Me imagino, se te pusieron los pelos de punta cuando viste el cartel. No, yo ya sabía. Ya sabía que estaba fuera del cajón. Ya sabía que estaba fuera del cajón. Prefería que me lo digan, así me anticipaba y realmente iba a fondo antes que no me lo digan y esperar afuera. El dolor de cabeza cuando salió el último auto de seguridad, me imagino. Sí, la verdad que sí, ahí dije, bueno, acá estoy frito, ya no me queda más nada por hacer. No sé cuánto le había sacado antes, pero era más o menos la diferencia que le saqué lo último. Y bueno, intenté hacer lento el auto de seguridad para que lo saquen lo más rápido posible. Así fue y bueno, gracias a Dios salió todo espectacular y terminamos un fin de semana redondito y nos llevamos todos los puntos para casita. El tema es que cómo haces a seguir concentrado, ya que ya había sacado la diferencia y después tuviste que volver a concentrar para seguir otra vez reafirmándote en el puesto. Sí, yo sabía que corría contra el reloj de Virgilio, realmente no tenía un auto como para poder seguirme y bueno, había que aprovecharlo. Lo que me complicó un poquitito fue la cantidad de aceite que había en pista, que era bastante y bueno, había que jugársela y ir a todo o nada y bueno, así fue y nos quedamos con todo. Gracias. No, gracias a todos ustedes y déjame agradecerle a Juani, a Diego, a Tato, que realmente soy muy hinchabola yo y me dan todos los gustos, al Gordito, a Mati Obra que me acompañaron, a Gustavo Gallo, a mi hermana, a mi novia, a mis amigos que realmente se asomaron todos para venir acá a disfrutar la victoria que se va a festejar a lo grande. De la palabra del vencedor, hablamos de Pescadito Domínguez, vamos a compartir lo que iba a comentar al respecto del escolta. Hablamos de un Roberto de Virgilio, quien salió el auto de seguridad en 2 ocasiones, todo, pero nunca pudo tener el auto como para tratar de que no le sacara esos 5 segundos de recargo. Llamó mucho la atención, pero así son las cosas, así son las carreras. Y el propio Roberto de Virgilio va a comentar un poco al respecto cuál era el inconveniente mecánico que tuvo a bordo del Fiat 600 que atiende el Laucha Busseri. Antes de ver y compartir lo que decía Roberto de Virgilio, ya sabés que en este mes aniversario la gente de CR Escapes te está esperando para brindarte todo el asesoramiento en escapes originales y deportivos, además con una amplia línea de jaulas, estribos, enganches, defensas. Bueno, todo está en Güemes 719, Güemes esquina Salta. Allí es la dirección de CR Escapes, además contando con una amplia línea de trailers para todo tipo de cosas y utilidades que uno le quiera dar. Así que CR Escapes, Güemes 719, Güemes esquina Salta es la dirección, aceptando todas las tarjetas de crédito para un mejor servicio y una mejor forma de pago en estos tiempos difíciles. CR Escapes, Güemes 719, Güemes esquina Salta. Bueno, Roberto, realmente felicitaciones, ¿eh? Muy buen trabajo, lo luchaste hasta donde pudiste. Sí, no, lo luchamos mucho. La verdad que en la tercera y cuarta vuelta empecé a pensar que teníamos una goma pinchada, se nos empezó a complicar el auto, entonces había que limitarse en llegar. Me di cuenta que no lo podíamos ni correr ni con el 5 segundos, Federico se nos iba a sacar esa vuelta. Yo las vi todas esas cosas, pero era imposible, íbamos mal. Santiaguito Molina venía atrás mío un poquito más rápido, me respetó en todo momento y le quiero agradecer mucho a él. Y bueno, había que intentar limitarse, quedarse en pista, ser lo más inteligente posible. Cuando no se puede ganar hay que salir segundo, siempre es lo mejor. Y bueno, pensar para las 3 que vienen a ver si podemos ganar la vuelta. Hay que, como vos decís, hay revancha. La próxima revancha es Varadero. Varadero tiene unas rectas realmente largas, así que bueno, ¿qué hay para allá?
Mira, Varadero hace mucho que no corremos. La última que corrimos creo que fue la quinta año pasado que tuve la suerte de ganar. Así que bueno, esperemos que nos trate bien como el año pasado Varadero. Falta hace mucho que nos vamos, los autos han cambiado mucho de un año a esta parte. Si vos ves los tiempos, hemos bajado bastante los registros del año pasado a este. Así que bueno, vamos a correr, falta mucho todavía. A seguir trabajando, bueno, felicitaciones y a disfrutarlo con todo el equipo. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta. Y déjame agradecer a los chicos que laburan al auto, que sin ellos esto no fuera posible, el auto anda muy bien. A Walter, a Luis, a Gustavo, a Laucha, a todos los que me dan la mano, que son muchos y gracias a ellos puedo correr, y a mi familia que me aguantan esto. Y así pasaba la palabra del segundo, Roberto de Virgilio. Vamos a completar el podio de lo que era esta final del TC850, reapareciendo en los primeros lugares, aprovechando un poco todo lo que pasó y lo que usted vio en la final del TC850. Hablamos del Negrito Antunes, el piloto que hacía de local, el piloto colonense, que es uno de los batalladores que tiene la categoría, y después de haber terminado la competencia se expresaba de la siguiente manera. Sí, la verdad que sí, le renegamos todo el fin de semana con los chicos, la verdad que hemos sacado motor, caja, hemos cambiado carburador, hemos hecho de todo para poder estar lo más adelante posible. Y bueno, yo pienso que se lo dio hoy, conseguimos que el auto no fallara, lo único que tenía que se venía saltando la tercera y la venía teniendo con una mano, y en un momento pensé que no iba a llegar, pero la verdad que fue linda carrera. El piso estaba muy lleno de aceite, lo teníamos que cuidar muchísimo, se ponían los autos de costado, pero bueno, la peleamos hasta donde pudimos y creo que este tercer puesto creo que es un valor grandísimo para nosotros y para todos los chicos. Pasó absolutamente de todo en la última vuelta, en la última curva, ¿eh? Sí, había mucho aceite y se ponían todos los autos costados. Yo sabía que alguno iba a cometer un error. En 2 o 3 vueltas antes lo había cometido yo, que pisé el aceite y me fue afuera cuando me pasó más y Andazábal. Y bueno, después gracias a Dios tuve un poquito de suerte del lado mío, pero los autos estaban muy parejos, veníamos todos juntos, así que creo que fue una muy linda carrera. Pues. Carrerón, ¿eh? Sí, linda carrera para los de arriba y para los de abajo también, así que un poquito tuvo la suerte del lado nuestro y bueno, podemos correr tanto tercer puesto que para nosotros es muy valioso. ¿Y para usted es importante quebrar la mala racha? Sí, tuvimos un año malísimo, un año que el auto tuvo por ahí, tuvo adelante y algo se rompía. Bueno, yo creo que ayer estábamos lejos, pero sabíamos que teníamos un auto que podíamos llegar hasta un poquito más adelante y bueno, la verdad que lo hemos conseguido y bueno, y esto es un agradecimiento a todos los chicos del equipo, a todos los sponsors, a mi familia, a mi hija, a mis chicos, todos, que me dan una gran mano para que yo pueda correr y bueno, y esto es una satisfacción para todos ellos. Y así pasaba la palabra de Gustavo Antunes, quien se quedó con este tercer y último escalón del podio. Las felicitaciones para todos los pilotos de TC850, que sigan brindando espectáculo para la gente, que sigan por este camino y sin dudas vamos a seguir teniendo esos espectáculos asegurados. Así que nosotros nos vamos quedando sin tiempo. Nuestro reencuentro va a ser el próximo día martes, como siempre, hora 21. Pueden ver, por supuesto, las repeticiones a través de Cablevisión y si no, seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Así que todo para que usted pueda seguir reviviendo todo lo que dejó en esta séptima fecha en el Emilio Rivet de la ciudad de Colón. Nos vamos, nos encontramos el próximo día martes, hora 21. Como siempre, que tengan muy, pero muy buenas noches. Chao.